Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas noches, Juan Carlos. Saludos a nuestra queridísima audiencia Vivarachi despierta y gracias por invitarme a este espacio que para mí ya sabes que es también mi casa. Hay unas tendencias, me parece a mí, yo como educador, que creo yo, vuelvo a decir, bajo mi opinión, están infantilizando un poquitín a las nuevas generaciones que llegan. Que esto, pienso yo, tiene como un objetivo final a la hora de que estas personas maduren, ¿no? Porque no es lo mismo llegar con un determinado nivel intelectual y educativo que llegar con otro determinado nivel más infantil. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿Se está, Alba, infantilizando a nivel social a la población? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, y no sé si es tu caso, pero son muchas las personas que se están preguntando o llevan ya tiempo preguntándose qué pasa con esta generación, la generación millennial, la conocida generación de las dos crisis. O sea, ya partimos de una maldición. Los que son nacidos entre los años 85 y 95 estarían condenados, según han remarcado muchos expertos, que además se han hecho con titulares de prensa, porque serían los protagonistas de algo que se estaría repitiendo pero con mayor gravedad, como fue la crisis de los años 2008 al 2012, parece que fue ese boom del ladrillo, del sector inmobiliario. Y siempre destacan las nuevas generaciones por encontrar numerosas dificultades en el ámbito laboral de intentar entrar. Entonces, ya se empieza desde la desgracia de ser una especie, de formar parte de una especie de paréntesis para el progreso de la sociedad. Entonces, quieras que no, eso ya estaría inicialmente condicionando la manera de actuar de muchos jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes. Yo no puedo evitar pensar en lo importante que es saber escoger la perspectiva adecuada, una perspectiva realista ante un problema, porque no es lo mismo tomar el papel de víctima que de superviviente, o tomar un obstáculo como un reto medio un impedimento. Soy consciente, porque además lo he visto con mis propios ojos, del montón de personas extraordinarias que han tenido que dejar muchas cosas atrás para buscarse la vida fuera del país, además en muy malas condiciones y sabiendo que el esfuerzo no garantiza el éxito. Pero al menos son gente de la que sentirnos orgullosos, hayan conseguido su propósito o no, porque han decidido intentarlo, han tomado ese papel de supervivencia. Pienso por esto que no podemos meter a toda una generación o a toda la sociedad en el mismo saco y que lamentablemente se sabe poco o muy poco de aquellos a los que podamos considerar un ejemplo a seguir en comparación con estas personas que para mí son el producto perfecto del sistema actual. Si echamos la vista atrás, yo creo que toda generación ha tenido sus dificultades y sus golpes de suerte. Además que esta infantilización se ha podido ver en cualquier momento de la historia. Quiero decir que todas las generaciones habrían vivido algo parecido. Yo creo que nuestra audiencia más veterana poco puedo enseñarle yo de, por ejemplo, ese pack que es sexo, drogas y rock and roll. Porque si ellos lo reconocen es porque lo han visto o han vivido en primera persona. Al igual que en mi caso sé lo que es tener contacto con alguien muy prometedor por sus habilidades y talentos, pero que se pierde en el mundo porque se ha dejado llevar pues por impulsos superficiales o por esta propaganda que incentivaría no querer avanzar. ¿Qué hace, podemos preguntarnos, de especial esta última generación para considerarla la más infantil de todas? La evolución de las nuevas tecnologías. Esa llegada de Internet, las redes sociales, los chats, los foros, lo viral, lo que consigue calar en cualquiera golpe de clic. Lo rápido y lo intenso con las edades que barajamos. Es que además hoy en día, bueno, ahora no lo sé, estoy un poco desactualizada, me hago mayor, Juan Carlos, pero se les llamaba niños rata, por cierto, porque se consideraban molestos, chillones, inquietos, carentes de valor, porque usaban el anonimato o una cuenta de rol para atacar lo que consideran oportuno, el actuar para molestar, distraer, desviar. Pero es que, a ver, hay un punto con el que se juega. Un juego bidireccional. Quiero decir que tan culpable es, en parte, el sistema como algunos de los afectados. Y aquí
un terreno peligroso, que dices que no me mojo, el papel de los problemas mentales. Y con esta frase no se pretende señalar a quienes de verdad padecen un trastorno en absoluto, sino recalcar a quienes hacen de una enfermedad mental un juego, una forma de vida, una excusa, algo que se autoaplican, se autodiagnostican, haciendo así mucho daño a quienes en realidad tienen un problema, no sé, de ansiedad o de depresión o un trastorno bipolar. A un autista o a alguien con síndrome de Asperger, por ejemplo, no le va a hacer ninguna gracia que alguien neurotípico, como se les conoce, hagan de esa condición no normativa una excusa para hacer y deshacer a su antojo. Y bueno, ya aclarado ya este segundo punto, vuelvo al primero para no desviarme, que ya lo hemos comentado alguna vez, Juan Carlos, se han registrado datos que estipulan que hay menores tasas de emancipación, de vivienda en propiedad, de riqueza potencial y de fertilidad. ¿Por qué? Porque no solo no hay suficientes recursos para poder dar el salto a cualquiera de esas condiciones en una franja de edad natural, sino que muchos de los jóvenes, repito, no todos, claro está, han caído en esa depresión, en esa desmotivación por su situación cíclica, sin fin, en la que destinan la mayor parte de sus esfuerzos para quedarse en un intento o en un fracaso absoluto que todavía les hunde más. Es que sobre esas nuevas tecnologías nos hemos dejado, nos hemos prestado, nos hemos abandonado al gigante Google o a los grandes gigantes de Internet. Nos creemos sabedores de todo aplicando la norma de que lo que se nos cuenta fuera de Internet es falso. Y sí, a ver, hay manipulación. Sí, hacen de nuestro cuerpo y nuestra mente un negocio. Sí, nos engañan. Siempre hay algo más allá que oculta, no se destina a otra clase de círculos. Pero es que humildemente pienso que no todo es blanco o negro. No hay salvadores. Al igual que quizá no habría una condena eterna hacia la que fustigarnos, autoflagelarnos. Y es gracioso que consideremos que en Internet podemos encontrar cualquier cosa o la verdad con mayúscula, cuando precisamente solo tenemos conocimientos, la gran mayoría, del 99,99% de la población, o el 90% por ser optimistas, para chapotear por la capa más superficial de la red de redes, que es donde más propaganda hay, donde más censura, más aprieta sal y mordaza. Es que ya sabían para qué iba a usarse Internet. Por eso llegó al pueblo. Y volvemos con las enfermedades mentales. Pero fíjate, dentro de, porque yo creo que Internet influye mucho en la edad mental y puede llegar a causar determinadas enfermedades también a nivel mental. ¿Por qué permitimos que socialmente hablando los niños desde su más tierna infancia tengan acceso a todas las redes sociales y a todos los teléfonos y móviles habidos y por haber? Y no es que los permitamos los padres solamente, es que a nivel gubernamental también está permitido. ¿Por qué y con qué intención se permite que los niños pequeñitos que están en crecimiento y en creación tengan acceso a toda esta tecnología? Porque incluso en los colegios están permitidos, pueden llevar los teléfonos móviles a los colegios sin ningún problema y que nadie les diga nada. Es impresionante, Alba, ¿no te parece? Pues sí, pero como es lo más fácil, lo más cómodo, lo más... sí, hay muchas familias que al niño le dicen, toma, distráete con la tablet, lo ponen en Internet, lo ponen en YouTube, pero como Internet se ha convertido en algo tan parte de nosotros, en una extensión de la sociedad, sí o sí, oye, cuanto antes aprendan mejor. ¡Ay, mira, mi niño, qué inteligente es! Ya con 2 meses sabe desbloquear la pantalla, hacerse una selfie, publicarlo en Twitter y hacerse famoso, yo qué sé, por ejemplo. Y lo vemos como algo gracioso, algo divertido, ¡ay, qué listos! Sí, los niños son inteligentes, son niños. Pero es que la tecnología, como bien dices, no es un terreno para ellos. Y luego tenemos problemas como la famosa brecha digital en los colegios, que no todo el mundo tiene recursos para poder dar a sus hijos un aparato, un dispositivo electrónico, o a lo mejor los padres no quieren meter a sus hijos ya en ese terreno. No sé por qué tampoco se permite en muchos aspectos a los niños ser niños, porque no sé yo si seguir. No, pero Alba, no, es que no pasa nada. Aquí hay libertad para hablar de lo que quieras y si no quieres seguir hablando de lo que estabas hablando no hay ningún problema. Pero a mí me parece tremendamente pernicioso para la salud futura mental del niño el que tengan acceso a todo este mundo virtual. Lo he dicho en varios programas y lo voy a volver a repetir. Pueden llegar, porque yo he vivido casos,
pueden llegar a confundir la realidad con esa realidad ficción virtual, hasta el punto de pensar que están viviendo dentro de esa realidad virtual. Yo he visto casos tremendos que me han llamado muchísimo la atención porque la madre, en este sentido, le tenía permitido a la criatura de 4 años estar enganchado al teléfono móvil no 5 minutos, ni 10, ni 15, horas. Horas. Yo lo he llegado a ver en algún torneo de ajedrez que he mencionado hace mucho tiempo en el programa. He visto cómo una madre permitía a un niño de 4 años estar horas enganchado al teléfono móvil. Evidentemente, esa mente en creación, en crecimiento, no va a seguir los patrones establecidos que tenemos como seres humanos. Se va a tergiversar mentalmente toda la realidad, porque está viviendo un mundo fantasioso, un mundo de fantasía, un mundo inventado, que sí que está ahí, pero no es la realidad física que vivimos. Yo me parece, en mi opinión, y yo sí que me mojo, tremendamente negativo que los niños accedan a estas tecnologías. Y ya si los padres no somos conscientes de todo este peligro que puede llevar a la mente de una criatura esta tecnología, por lo menos que lo sea el gobierno de turno, que me da igual uno que otro, lo he dicho 1000 veces, que sean conscientes, pero no, ellos lo permiten y lo condicionan para que los niños lo utilicen. ¿Con qué objetivo? Esta es la pregunta. ¿Con qué objetivo se condiciona? Clientes. Aparte de eso, pero tiene que haber otro objetivo más, porque yo me imagino, hombre, clientes son, porque a través de los teléfonos móviles, por ejemplo, se venden cantidad de cosas. Evidentemente hay un negocio detrás de todo esto impresionante, pero prima más el negocio y el poder económico que la salud mental de tus semejantes. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta o he podido ver que la ludopatía se ha extendido en jóvenes, en menores de edad, y esto lo sé por la boca de propios ludópatas que he entrevistado personalmente. Porque hay juegos que están incentivando, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Las apuestas, que les enseñan a apostar. Y les van metiendo en la cabeza, por ejemplo, que es muy sencillo ganar puntos, y cuando van creciendo, esos puntos para ellos son futuros euros, o monedas virtuales, aunque sean del propio juego. Pero es lo que dices tú, fusionan la realidad virtual, como les parece, en sus mentes infantiles, con la realidad fuera de Internet, y después nos encontramos sorpresas como estas. El inventor de la Pepsi no deja a su familia que consuma esta bebida. No voy a seguir diciendo marcas, pero cierta persona que está en una cadena de comida rápida, que la ha creado y que la saca adelante, tampoco deja que sus hijos lo consuman. Caray, Mark Zuckerberg tiene su portátil con la cámara tapada y el micrófono también bloqueado. Para que te des cuenta de la intencionalidad que hay detrás de todo eso. Me recuerda a esa frase de que un traficante de drogas nunca prueba la droga. Efectivamente, por ejemplo. Bueno, ahora hoy en día no sabemos si eso puede... Pero bueno, la comparación también puede venir al caso. Pero bueno, yo veo a las nuevas generaciones que están viniendo hoy en día, y yo sí que me voy a mojar otra vez, que no tienen la misma, ojo, entre comillas, calidad individual que tenían hace una década o 2 décadas. No me voy a ir mucho más allá. No tienen esa calidad moral y mental. No la tienen, no tienen la misma ética. No tienen eso, no sé por qué. Pues porque, según se ha podido estudiar, el uso de las nuevas tecnologías a edades tan tempranas disminuye la capacidad de aprendizaje, mella en el desarrollo de la imaginación del niño, enseña a los niños que todo es inmediato, no entienden lo que es el esfuerzo, no entienden tampoco el sentimiento de frustración, porque cuando ven que hay un anuncio en YouTube, saben que a los 5 segundos pueden darle a saltar anuncio, por ejemplo, se escudan en el anonimato para evitar responsabilidad del daño que puedan hacer sus palabras, por ejemplo. Entonces detalles Alba, que sí marcan la diferencia. ¿Qué estamos enseñando? ¿O qué estamos creando, mejor dicho? Porque está claro que no estamos creando una sociedad que se prepare a sí misma para un futuro familiar y laboral. ¿Qué estamos creando y para qué lo estamos creando, Alba? No saben tampoco cómo usar las nuevas tecnologías. ¿Qué estamos creando? Pues depende. Ahí es donde entrarían, por ejemplo, en este caso, los padres. Juan Carlos, los padres que saben que la tecnología puede hacer más mal que bien a según qué edades y con según qué usos,
Y son esos padres que muestran interés y a lo mejor hablan en este caso con los colegios o con según qué, no lo sé, en otros terrenos y deciden que su hijo no tiene por qué utilizar un teléfono móvil o si tienen un teléfono que sea únicamente para hacer y recibir llamadas por si hay alguna emergencia. Por ejemplo, eso es enseñarles el uso responsable de las nuevas tecnologías. Pero yo lo que veo es, volviendo al tema, una infantilización que, además, dicho por expertos, somos adictos a ella y nos traen sufrimiento. Y para colmo, somos también adictos al sufrimiento. Y ansiedad, muchísima ansiedad, porque eso de la inmediatez te crea ansiedad cuando no lo consigues. Como por ejemplo el trastorno del FOMO, las siglas FOMO, que es precisamente el origen de la ansiedad si nos perdemos algún tipo de información. Gente que tiene que estar constantemente en línea, enganchada, leyendo las últimas noticias o leyendo las actualizaciones de redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, porque necesitan, ansían, anhelan tener, no sé, cualquier detalle que sea nuevo para seguir estando en la onda, para que nos entendamos y hacemos así el juego de palabras. Fíjate, para ponerte un ejemplo, yo como adulto ya con 50 y algún años me instalé para probar el TikTok y te empiezas a meterte en el rollo, empiezas a ver vídeos chorras porque realmente ves idioteces, bobadas, alguna cosa buena y otro montón de idioteces, alguna cosa buena y otra que a lo mejor para la gente que lo hace le parece espectacular, a mí no me gusta. Y estuve una semana interactuando de vez en cuando con esta aplicación y el último día que la usé me di cuenta de que miré el reloj, me di cuenta de que llevaba 2 horas viendo cosas que no me importaban. Pero llevaba 2 horas enganchado a esa tecnología con 54 años, lo voy a decir. Con 54 años. 2 horas enganchado a esa tecnología que no me estaba aportando absolutamente nada. Simplemente que a nivel psicológico me mantenía distraído y olvidado de la realidad. 2 horas. ¿Cómo le puede afectar eso? ¿Cómo le puede afectar eso a un niño? Cuidadito, Y a eso le sumas las imágenes subliminales, audios subliminales, que ese es otro tema escabroso también, y la propaganda constante que se está generando y se estaría amoldando a los gustos del niño o en función de los clics que ve la criatura o el adulto, los servicios que te ponen en bandeja, porque claro, es una sugerencia. Ellos te sugieren qué consumir. Claro. La famosa propaganda, porque es un sistema en el que se incide en que siempre hay una necesidad. Es más, y volviendo a lo de por qué caemos en esa espiral de dolor y que somos adictos al sufrimiento, se condena la felicidad. Que las propias creencias religiosas que se inculcan es que el sufrimiento se premia. Es parte de nosotros, hay que mantenerse en ello, y al igual que al margen de las creencias, el sacrificio es algo que debe formar parte de nuestro día a día porque eso significa o significará, según nos hacen creer, repito, que el esfuerzo duro y expiarnos de un modo u otro va a traernos cosas buenas. Se nos enseña que hay que trabajar duro y no inteligentemente, pero bueno, eso ya es otra historia. Y desde la psicología, ya concretando un poco más, otra de las muchas razones por las que la gente se aferra a ese dolor y se aferra a esa publicidad que va a ser salvadora es para intentar redimir un sentimiento de vacío, de culpa, latente o inconsciente, y así, siendo víctimas de algo, de que les falta algo o de que les duele algo emocionalmente, se tiene la excusa de que estamos limitados o que las circunstancias nos someten, ya entonces se reducen los esfuerzos porque también estamos, como has dicho, enganchados a ello, se nos empuja a seguir en nuestra zona de confort, todo es inmediato, lo que comentábamos también de que a los niños se les da todo hecho, al menos en internet ven que todo es fácil, todo es sencillo y que se consigue con 2 toquecitos. Y un factor clave por el que esta generación estaría más infantilizada y más deprimida es ese cambio en el paradigma familiar. Debido a la situación económica, muchas parejas, madres, padres, tutores legales, se han visto obligadas a prohibirse pasar más tiempo con los retoños. Y esto limita la educación que debería impartirse a la crianza. Me explico, porque está la diferencia entre educación y entre crianza, o al menos desde el punto de vista que estamos tratando. La educación conlleva la enseñanza de valores, unas consideraciones. La crianza es lo que se hace con los animales o las plantas. Oye, darles comida, cobijo y yo que sé, algún capricho.
es más fácil, es más cómodo, más rápido ceder ante lo que los niños piden porque se está demasiado ocupado con el trabajo o demasiado cansado por esa jornada laboral. Y más hoy en día que se ha tenido que sucumbir al teletrabajo, que eso es como vivir en el trabajo pero sin el FOMO. O se ha popularizado el término travacaciones, que significa que estar enganchado las 24 horas al día con lo que sea y encima todo mediante internet, porque claro, estás lejos. Y a ver, desde el Mundo Insólito Radio se alaba a la gente ambiciosa, a la gente trabajadora, profesional que se esmera, pero también es importante un buen descanso y dedicar tiempo a la familia, creo yo, a la pareja, a los amigos, a nosotros mismos. Y además, por otro lado, al margen de esto, a la gente les cuesta más independizarse, con esos factores que hemos comentado antes. Y con eso llegan más tarde una serie de responsabilidades que también hacen adulta a la persona. Ese refrán de que nunca se escarmienta en cabeza ajena. No sabes lo que se esfuerza, por ejemplo, tu madre o tu padre hasta que lo vives en tus carnes. Y volviendo a ese factor clave otra vez, vemos que el problema no está en que tengan o no padres, sino que las nuevas generaciones se han desenvuelto en un entorno con carencias, como la atención de figuras de autoridad, o desde la zona de confort, siéndoles concedidos esos mimos, esos caprichos. Cuesta romper con esas barreras. Vale, ¿se nos enseña? Es que precisamente en las escuelas, te lo comentábamos antes de emitir, hay una nueva cultura del esfuerzo, por ejemplo, que es la de intentar que no haya discriminación por los logros, y se llega al mundo adulto y ¡zas! Duele. Duele porque no es lo que se ha contado, lo que se esperaba, duele porque el mundo adulto nos lleva al límite, porque del individuo dependen muchas cosas y no siempre se consiguen, otras no dependen de nosotros, pero creemos muy malamente que sí. Duele porque hay incertidumbre y no siempre son comprendidos por su entorno. Esto empuja a los jóvenes a volverse más herméticos. Es cierto, y no quiero ser aquí tan dramática, que hay muy poco conocimiento o poca conciencia sobre la salud mental. Se ridiculiza, se banaliza. Encontramos los dos extremos aquí, en el que se nos enseñarían tres cosas. Primero, que si tienes una enfermedad mental, el mundo espera que actúes como si no lo tuvieras. O se nos enseña, ya en segundo lugar, que quien padece de un trastorno es porque quiere o es un exagerado. Que si tienes esta enfermedad mental y no cumples estos patrones, nada, no la tienes, es mentira. Y tercero, que si se tiene una condición así, se cura rápido. O salir a pasear por el campo porque, oye, no pasa nada. Y que todo está permitido. Ha influenciado los medios de comunicación en esta depresión, que comentabas sobre el TikTok, es que hay apps que tienen publicidad apuesta para eso. Totalmente. Y no solamente los medios, también Internet, es lo que decíamos antes, está todo al alcance de la mano. Se ha normalizado de tal manera que a través de las modas, esas maravillosas modas, la gente tiende a identificarse. Hablaríamos de una autogestión. No es lo mismo normalizar algo que imponerlo o realizar propaganda de ello. Y a mí personalmente me parece magnífico, un muy buen avance, que se visibilice algo tan necesario como es el esfuerzo de entender lo que es tratar o tratarse un trastorno mental. Lo que considero algo reprochable, algo que a mí me llama la atención, es que se haga un mal uso de ello, atacando o juzgando a quien cumpla o incumpla una serie de características. Porque esa es otra. Volviendo a lo que he dicho antes de que el mundo espera que actuemos como si fuésemos neurotípicos, se estipulan una serie de patrones que han de encajar en lo que otras personas recogen, pero que se han creído. Las redes sociales, o los influencers como los llaman ahora, muchas veces generan una tendencia o estilo que encaja con lo que ellos consideran asocial, loco, que esa es la palabra que resultaría despectiva en esta conversación. Se hacen bromas con la ansiedad, la depresión, gente que no la padece, pero que con ese discurso da a entender, por ejemplo, que la ansiedad es estar nervioso y que la depresión es estar triste y los trastornos no son estados de ánimo, son mucho más. Ay, es que no me han dado el trabajo, pues me mato, me suicido. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué? Es que a los millennials y a la generación Z se los conoce como la generación deprimida que están constantemente recreándose en ese entorno. Los tres factores propios de la depresión, por supuesto, que caracterizan este salto generacional es no tener ganas de nada, apatía, ninguna motivación, planes, aspiraciones, algo en concreto, la amarga sensación de que la vida no tiene sentido. Y muchos expertos han comentado cómo cada vez se hace un mayor uso de antidepresivos, hay mayor asistencia a terapia psicológica, más expresión autoinformada de ansiedad y tristeza en estas generaciones. ¿Cuáles son los puntos que tienen que ver con esto? A ver, así que es cierto que lo que más ha sellado esta situación de dolor y vacío es la situación del bichito 19, que es todo lo que ha conllevado y conllevará esta pandemia.
Por otro lado, la resaca social, que no se me olvide, gente que no se siente capaz de conectar con nadie porque no los reconoce como sus iguales, hasta el punto de sentir una fortísima ansiedad cuando entablan contacto con alguien, entonces prefieren aislarse. Se sienten más cómodos actuando a través de chat y tampoco porque les produce cansancio, fatiga, continuar una conversación. No el hecho de estar chateando, el hecho de continuar una conversación. Vale, está muy bien mantener el contacto con el mundo desde otro punto, a través de otras herramientas. Es que Internet tiene cosas buenísimas. Gracias a ella, por ejemplo, podemos escuchar esta magnífica emisora. Pero, desde luego, un uso inadecuado agranda la herida. Emplear una red social, como que esto es algo que veo muchísimo y me da coraje. Emplearla como refugio a los problemas o hacer un uso sesgado no lleva más que a la autodestrucción. Un uso sesgado me refiero a meterse de lleno en ellas para alimentar ese malestar. Volvemos a esa adicción al sufrimiento, viendo fotografías de autolesiones, leyendo frases derrotistas, entrar en bucles conversacionales, las quejas constantes, esos chistes que son un tanto graves. Encontramos la frustración laboral, que ya lo hemos mencionado antes, que, bueno, creo que no lo he comentado antes, sí, la meritocracia, ¿no? El mantra de si te esfuerzas conseguirás todo lo que te propongas. Y ha habido una tendencia a comparar los estudios universitarios con el éxito laboral. Hasta que llegó la crisis y estos recién graduados descubrieron que hay que acudir a másteres, prácticas en el extranjero y otro montonazo más de requisitos para poder destacar de entre tantos semejantes, porque ahora todos somos iguales, y saber estar en el momento y lugar adecuados con la persona correcta para poder aspirar a una oportunidad. Es una experiencia durísima. Te vuelves a dar de bruces con la realidad, en la que se pone en juego, y ahora sí, mucho dinero, con el correspondiente riesgo a la ruina económica y muchísimos esfuerzos con el correspondiente riesgo a esa depresión o ansiedad, entre otros. Las prácticas no remuneradas, por ejemplo, con muchos están a favor porque consideran que son justas, pero otros en contra porque las toman por un ancla. Gente que tiene que buscarse otro empleo para poder abarcar a todo. Luego tenemos también el tema de la ecoansiedad, que ya sabemos lo que es, ese temor, un temor crónico a que haya catástrofes medioambientales por culpa del cambio climático y derivados, que ya tengo que sacar a relucir la ingeniería, lo siento. Los temas como la migración o inmigración, la salida del país, la lucha feminista, que supone una batalla constante en cada punto del día. De hecho, cuando alguien es proclamado, se autoproclama activista o aliado feminista, presume de haberse puesto esas gafas moradas, porque ve el mundo de otra manera. Hay otra realidad que le cambia y le afecta. También influye mucho la lucha del colectivo LGTB, que debo hacer también mención al papel de los lobbies, los intereses de aquellas corporaciones que trafican con la orientación e identidad sexual de otros, que bueno, no voy a entrar en debates ahora, y a grandes rasgos creo que no se me olvida nada, es todo eso, pero podría englobarse así: preocupaciones generales que abarcan tanto, que repercuten en un constante a todas estas nuevas generaciones tan expuestas a la intoxicación, que supone un mundo entero, y la gente no sale de su zona de confort porque están viendo que la vida no es como se esperaban, como se les ha dicho o como han visto durante sus primeros años de vida. Que ahora me desviaré un poco más a la infantilización de la sociedad. Hablamos de una generación deprimida porque se defiende que es la generación que más reconoce su malestar sin tapujos. Y aquí ya humildemente invito a la audiencia a que compare un periodo con otro y opine si esta frase les parece cierta o una falacia. Yo creo que aquí habría que especificar un poco más, que no una cosa ni la otra, pero bueno, y con la infantilización de la sociedad, caray, es que arrancamos de esa actitud derrotista que caracteriza a muchas personas, no todas, porque no todas las situaciones son iguales, las que son conscientes de que es más fácil mantenerse en la zona de confort. Ya no hablamos de depresión, sino de derrotismo, de ese derrotismo escogido por pura comodidad, lo sencillo. Es que la sociedad se ha infantilizado por un montón de factores, que también hay un poco de todo. No solo hablamos de adolescentes aquí ya, sino de adultos que eran adultos, pero han preferido ir dejándose. Por ejemplo, esa carencia de pensamiento propio, dejarnos llevar por los criterios de ajenos, de altas esferas en este caso, criterios que estipulan qué es lo políticamente correcto, lo real, lo válido, y nosotros repetirlo, aceptarlo como si lo adecuado fuese abandonarse a la corriente. Eso lo hacen los niños, caray, los niños que se sienten
Pues como niños que son inseguros, que se deben a las figuras de autoridad porque aún no han roto esa carencia de autonomía, un proceso totalmente normal. Pero, ¿y es que tiene conciencia de sí mismo? Es que esto trae a su vez un proceso de desentendimiento de responsabilidad individual. La información que nos llega se cree íntegra. Se prefiere dejar en manos de terceras personas, de ese gran hermano, lo que debería delegarse en uno mismo. Pero es que es más fácil hacer esto. Porque de salir algo mal, siempre se puede culpar al otro. A mí me hace pensar, o nos podría hacer pensar, que siempre se suma un peldañito más allá, que nos incita a negar un poco más esas etapas que nos convierten en adulto. El sistema nos ayuda a ser más infantiles. Hablamos de adultos que actualmente están desmotivados y prefieren tomar una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque se produce un traspaso desde la crianza hasta ese momento en el que el sistema le acoge, se debe al sistema. Que además, en 2018 creo que fue, se exploró el papel, 2018, el papel de la sobreparentalidad en una universidad del sur de Mississippi y las influencias en los jóvenes, los conocidos padres helicóptero que están siempre ahí rondando en círculos a sus hijos, de ahí el nombre. Y bueno, amplío un poco más porque voy hablando y me vienen cosas a la mente. ¿En qué otros detalles tienen que ver los medios de comunicación en esto? Pues, aparte del cambio extremo que decíamos los padres sobreprotectores, ya en segundo lugar, este sistema, estos medios que ofrecen un doble interés en ese comportamiento disciplinario, nos están marcando qué opinar, cómo hacerlo, qué decir, en qué dos bandos se divide el asunto, cuando a veces hay más de dos o no hay ninguno. Que eso es una técnica que además se habla en el libro 1984 de George Orwell. No siguen las normas, porque hay un fuerte interés por acabar con la variedad, sobre todo porque se considera que, no respeta las reglas, es diferente. Y claro, esto en vez de entender que esas reglas no deberían de existir o de aplicarse así, prefieren decantarse por obligar a otros a encajar en ese patrón que ellos han aceptado sometiéndose muy gustosamente. Porque, a ver, es lo que se está percibiendo ahora. Caray, es como quien está a dieta y se enfada si ve a alguien comiendo un dulce, por ejemplo. O sea, estoy a dieta, Juan Carlos, no comas ese donut. Por ejemplo, ¿dónde más se puede ver esa infantilización? Ya salto de los medios de comunicación, voy un poco más arriba, los políticos que adquieren un comportamiento narcisista. Pero cuidado con el narcisismo, mucho cuidado, que es peligroso y más potente de lo que pensamos. La comunicación pública, que además nos trata como a tontos, como a niños, llena de sensacionalismo, donde queda muy poquito espacio para la mesura, para la sensatez, todo se deforma, todo es una caricatura de su propia caricatura. Eso es lo que acaba haciendo el suficiente ruido como para llamar la atención, para impregnarnos, y se ve, por supuesto, en el lenguaje, un lenguaje plagado de demagogias, de dogmas, una única vertiente, una constante apelación a las emociones más llamativas, que son las negativas, ¿no? La rabia, el dolor, el odio, la necesidad por encajar, sentir esa aprobación de terceros. Otra vez volvemos al papel de víctima. Gusta sentir que se sufre una desgracia. Ya, es que encima, una desgracia que no ha sido culpa nuestra, que no se puede controlar. Ay, es que yo sufro más que tú, mira cómo estoy. ¿Tú qué sabrás? Hago esto porque estoy mal. Y además, jolín, la mayoría de los canales están atiborrados de esos reality shows que nada tiene que ver con la realidad, porque todo está guionizado, casi todo está preparado. Se da el caso de que muchos de sus participantes, o ciertos de ellos, no siempre, no todos, son actores. Hay un guión y esa publicidad irreal también, donde todos son jóvenes, son felices, se sienten bien, están sanos o no, o tienen unos problemas en los que la gente se siente identificada. Y todo esto se transmite a los hijos, quienes tampoco serían debidamente atendidos por los padres. Padres que prefieren, no padres, adultos, mejor dicho, adultos, por generalizar, que prefieren enfocarse en ese estancamiento, en retroceder, en delegar sus cosas a aplicaciones móviles, a abusar de la realidad virtual, los juegos de rol, la utilización incluso de drogas de diseño sexuales. ¿En qué estamos basando las relaciones humanas? Es una posmodernidad que nos está haciendo creer que podemos conseguirlo todo y que no lo consigues porque fracasa, que es un fracasado. Hay connotaciones liberales, sí, existe una libertad que autoriza cualquier posibilidad, pero
es que también conlleva frustración y ansiedad, porque todos saben que nunca podrán elegir y probar todo. Y se vuelve a caer en esa necesidad de refugiarse en el mundo joven, en el mundo idealizado. La juventud parece ser el modelo más eficaz para vivir en esta sociedad. Todo está adaptado para ser infantil. Las noticias básicas, con un lenguaje así tan simple, las consignas políticas tan sencillas, las cancioncitas, el cambio se ve como un peligro y no una oportunidad, que es lo que decíamos antes, el gusto por la diversión y nada más. Una sociedad del pánico que no lucha, llora, se autocompadece. Caray, esto es un choque en comparación con la sociedad preindustrial, según defienden. No sé. Bueno, perdóname, estoy aquí con un monólogo, igual me estoy desviando. No, ¿Te has muerto? No, ya sagorera, no me fastidies. Está muy interesante. De aburrimiento. De aburrimiento. Hombre, ya sé que es una... lo que yo estaba pensando, según estabas diciendo, que en vez de infantilización social parece idiotización social o invencibilidad. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es que un adulto que escoge eso por gusto propio y decisión propia y por comodidad, pues sí me parece de ser un idiota. Lo siento. Y luego el objetivo, que parece que está claro que es el negocio, también puede haber otro objetivo ahí, que es el de la sumisión y el adoctrinamiento, el hacer lo que yo diga cuando yo diga y cuando a mí me apetezca, y tú obedecer y acallar, que también pudiera ser. Cuando tienes una mente menos preparada a nivel intelectual, también, o la tienes a nivel intelectual pero adoctrinada desde la más tierna infancia, es más fácil seguir las líneas oficiales que te están marcando como si fueran dogmas a poder cuestionar. Y cuanto menos se cuestionan las cosas, más fácil es para el que las propone. Claro, es mucho, lo habíamos comentado antes, es mucho más cómodo deberse al sistema, dejarse llevar, dejar que terceros piensen por nosotros, nos digan qué hacer, porque como tampoco está la responsabilidad individual, oye, es que esto ha salido mal porque fíjese usted lo que ha pasado, es culpa del otro, seguro, sí. Como lo que hemos visto en el bichito 19. Y luego siempre es culpa de los demás. Hemos de tener en cuenta, bueno, esto yo lo veo a nivel infantil básico, que siempre la culpa es de los demás. Y yo creo que antes también nosotros pecábamos de algo parecido, no tan exageradamente como ahora. Pero hay que tener en cuenta, yo me parece que vivimos, no sé si somos conscientes de que vivimos en una esclavitud que tachamos de libertad. Lo he dicho alguna vez en Mundo Insólito Radio, hacemos todos los días exactamente lo mismo que nos marcan que tenemos que hacer, pensando que somos libres y elegimos. Pero no es cierto. No podemos elegir, porque en el momento que te sales de las líneas establecidas socialmente hablando y gubernamentalmente hablando, te tachan de un montón de cosas. Voy a decir conspiranoico por decir algo que ya conoce todo el mundo, pero te tachan de insocial y te tachan de todo. Y encima están las leyes que te obligan a volver a la línea oficial de adoctrinamiento que estamos viviendo, a esa esclavitud, que vuelvo a decir, nosotros nos creemos y la llamamos libertad, porque si no, te meten en determinados centros a someterte aún más mentalmente hablando. Nosotros no conocemos otra libertad, entre comillas, que la que vivimos. No conocemos otra sociedad que la que nos han enseñado y en la que hemos nacido. Por lo tanto, no podemos comparar nada con lo que nosotros tenemos. Por eso pensamos que estamos libres, pero realmente somos esclavos de nosotros mismos, de nuestra torpeza y de lo que estamos viviendo, porque no somos capaces de poder discernir de esta realidad que vivimos. Y si no, parémonos a pensar lo que hacemos todos los días de nuestra vida durante años, y que cuando lleguemos al final de nuestra vida laboral, que ya sobramos, ya no somos provechosos para el sistema, ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Nada. Siempre, absolutamente siempre, lo mismo dictaminado por una sociedad que llamamos libertad y democrática. Pero no es así. Somos esclavos de nuestra propia miseria, porque no somos capaces, vuelvo a repetir, de buscar que pudiera haber otro tipo de existencia y de sociedad. No sé si me estaba explicando correctamente y soy muy agorero en este sentido, pero es que es lo que pienso después de haber reflexionado muchas veces sobre el tema, Alba. Es que ya pensar esto te convierte en la oveja negra.
y por lo tanto un objetivo a batir. Eres el enemigo de la sociedad y además seguramente que también te tachen de desagradecido o el efecto espejo que lo llaman, ¿no? Todas estas cosas que hemos hablado del derrotismo, de las conspiraciones, te lo aplicarán a ti. Pero es que piensa una cosa, Alba. ¿Qué hacemos todos los días de nuestra vida y a qué nos dedicamos todos los días de nuestra vida? Nacemos y nos criamos en una sociedad dictaminada. Y no hay más que poner los ejemplos de todo. O sea, te incitan a tener una posesión como tu casa porque tú te piensas que una vez que pagas la deuda, si es que la pagas a lo largo de tu vida, porque hay gente que se hipoteca durante décadas, resulta que no es tuya. Porque si no pagas los impuestos te la quitan. Te la embargan y te la quitan. Entonces, ¿por qué? Si es tuya, no es del Estado. Y luego vendrán, es que los impuestos son necesarios. Claro que los impuestos son necesarios. Claro, para vivir esa sociedad que nos han incitado a vivir o que nos han adoctrinado a vivir. Claro que son necesarios. Pero si se supone que tú te compras una cosa y es tuya, porque tu casa está ocupando un lugar en el espacio, en el terreno, que no se mueve de ahí, ¿por qué tienes que seguir pagando por cada ventana que tiene tu casa, por cada puerta que tiene tu casa, por los metros de fachada, pues yo qué sé, por todo? Pagas por todo. Otra cosa es que pagues el alcantarillado, la basura, el no sé qué, no sé cuánto, pero por tu casa. ¿No la has pagado tú? Pues con esto, un montón de cosas. Te piensas que tienes y no tienes absolutamente nada, porque todo es de los poderes establecidos, Salva. Hasta los niños dicen que por eso el Estado formará a sus ciudadanos. Tiene derecho a escoger la educación, la doctrina que consideren mejor para el progreso del sistema. Y aquí ya, porque estamos hablando de todo esto, sí, lo de la casa, también el impuesto de sucesiones, las herencias, luego está lo de las donaciones con Hacienda, y que también está lo de que Hacienda somos todos, y me está recordando una conversación que tuve hace tiempo con un lector, no voy a decir su nombre, porque fue una conversación un poco políticamente incorrecta, que soy sincera, y me explicó que antes había un poco más de libertad de lo que hay ahora, porque la sociedad tenía otro concepto, otra mentalidad y estaba jerarquizada por, bueno, ese concepto de naturaleza, más que de la evolución cultural, que, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que hay ahora, que se repite constantemente que todo es un constructo social o incluso fruto del patriarcado o fruto del capitalismo. Y lo que está claro, aquí ya la audiencia especificará si es mejor, peor o algo que convendría flexibilizar. Lo que está claro es que antes se garantizaba al menos la inculcación de un proyecto de vida. Algo por lo que luchar, algo que sacar adelante, algo de lo que aprender, de lo que ser adulto, algo que aprovechar, forjar vínculos sociales o laborales duraderos. Pero hoy en día hay una apuesta por ese yo social, que es todo lo contrario, que se enfoca en una libertad acotadora en la que duele equivocarse. Por eso las decisiones son cada vez más cómodas, más sencillas, más temporales, y lo que realmente importa y lo que realmente nos haría adultos, eso se deja en opinión de terceros. En este caso, políticos, y los políticos, bueno, ya sabemos que son marionetas. Lo siento mucho. No, es que es así, son hombres de paja, son títeres al servicio del poder establecido y por eso a veces nos extrañan determinadas cuestiones o declaraciones que hacen determinados políticos en los momentos más inadecuados. El objetivo entonces, Alba, de esta infantilización social es el adoctrinamiento que yo he mencionado antes, ¿no? Seguramente, y el acomodo de no sublevarse contra el poder establecido, no cuestionar absolutamente nada. Por lo tanto, los que están ahí arriba nos mantienen siempre como borregos y nos llevan como borregos a donde ellos creen que debemos de ir. No querer luchar, se divierten para colmo y encima no somos una amenaza. Y los que podríamos resultar una amenaza, aquí nos incluimos, bueno, nosotros, nuestra audiencia también, porque estos son ya palabras mayores, Juan Carlos, esto es peligroso. Seremos corregidos por los que supuestamente actúan por el bien de la ciudadanía común. ¿Qué te parece? Mientras solo seamos corregidos, entre comillas, por esos que actúan por el bien común, no está mal la cosa. Lo malo es si utilizan otras armas, entre comillas también lo de armas, para menospreciar
y quitar esa libertad de expresión que nosotros siempre hemos ofrecido aquí en Mundo Insólito Radio. Pues por ahí va el tema, porque, caray, con la libertad de expresión o la libertad de prensa, y una persona enfurecida, cuidado, que puede no tener límites. Al igual que una persona que desea, por encima de todas las cosas, limitarse a su zona de confort. Porque eso es la lucha por su propia supervivencia en ese entorno tan cómodo. Y eso no lo quieren perder. Bueno, cómodo, Alba, perdóname que te interrumpa otra vez. Cómodo no sé si será cómodo, es a lo que están acostumbrados. Que ellos piensan que es comodidad. Es como lo de Agenda 2030, el apartado aquel de todos dejarán de ser pobres. No es correcto. Todos serán pobres y no habrá diferencias sociales. Por eso todos se pensarán que están viviendo en la opulencia. Pero es al revés. Seremos pobres, y todos seremos al unísono pobres y no habrá esa diferencia social que te haga ver que puede haber una calidad de vida mejor que la que tienes. Por eso, esos que viven en esa comodidad a la que se han acostumbrado desde siempre, no la quieren perder. Pero esa comodidad va entre comillas gigantescas, porque realmente no conocen otra cosa, es lo que yo decía antes. No conocen otra cosa y no pueden comparar. Entonces, cuando no puedes comparar, no sabes si hay cosas mejores o peores que lo que estás viviendo, Alba. Es lo que he comentado antes, que se ve el cambio como un peligro y no como una oportunidad para avanzar o conocer más. Como dice la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Y serás feliz. Como... Si tienes hambre, te comes un bicho. Sí, es así. Es así. ¿Algo más que añadir, Alba? Pues mira, sí, yo creo que no hay nada más bello y acertado que saber vivir el aquí y ahora, pero todavía parece que nos queda un largo camino que recorrer, que duele, porque saber y crecer duele, y aquí ya incluimos también ese acto del despertar, pero que desde luego sin ello no podemos hacer de este mundo viperino un sitio mejor, porque el cambio comienza en uno mismo y seguimos aprendiendo. Mundo viperino, Alba, ¿qué es? Bueno, Mundo Viperino es un mundo horrible, pero Mundo Viperino como espacio es un espacio, es una plataforma en la que se practica la filología y el periodismo independiente, intentando mantener esa libertad de prensa, de expresión, que hoy en día, bueno, es difícil de encontrar. E invitamos a todos a entrar a mundoviperino.com o a seguirnos en Twitter, mundo_viperino, para no perderse ninguna de nuestras publicaciones, de nuestros posts, sean libros, revistas, vídeos, artículos. Y ya está, me quedaría despedirme. No quiero alargar mucho esto. Hombre, llevamos ya un largo tiempo hoy, nos hemos hecho un poquitín extensos en el tema, pero yo creo que merecía la pena, Alba, y ya sabes, muy agradecido como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Oh, muchas gracias, Juan Carlos, por una velada como esta. Y siempre es un placer escuchar tus reflexiones, ya no solamente porque te haya compartido en este programa. Te deseo éxitos en esos futuros proyectos tan prometedores y os mando un abrazo a ti, al equipo y a nuestra estimada audiencia, que son encantadores, los mejores. Mundo.